Abrimos Hablemos Claro hoy con el doctor Wilber Medina, que ha madrugado para estar hoy con nosotros. Bienvenido, doctor, qué gusto volver a ver. Encantado para mí, Claudia. Buenos días. A ver, retroceder en el tiempo siempre es importante para hablar sobre todo de estas situaciones que nos hacen ver a la gobernabilidad nuevamente en el limbo, porque la denegación fáctica nunca antes había sido tratada en ningún precedente ni en ningún pronunciamiento respecto de. Bueno, sí, pues lamentablemente se dio. Yo he rechazado la constitucionalidad de la disolución del Congreso. Tengo que ser coherente, mantengo mi tesis, pero espero muy poco del tribunal. Lo que va a hacer el tribunal, lo he dicho en este medio y en otros, que lo que va a expedir una sentencia interpretativa. Y lo que va a decir es, bueno, para el futuro va a recurrir a que no habría sido tan categórica la legislación, habría vacíos y por lo tanto en ese vacío, en ese lado gris, se habría movido el presidente Vizcarra y le habría permitido esta inconstitucional para mí, pero ellos van a constitucionalizar bajo la vía de la interpretación y van a decir, el tribunal va a decir, para el futuro no se debe hacer así. A ver, ¿es un precedente a futuro o porque en efecto ya estamos en contienda electoral y sería nuevamente un atentado para lo que podría ser este propio interregno parlamentario, ¿no? Hasta el 26 de enero. Ciertamente, el efecto de la sentencia ya van a jugar a la teoría del hecho consumado. No van a retroceder indebidamente para mí al momento de rechazar la medida cautelar. Se han pronunciado respecto a los efectos de la eventual sentencia que van a dar indebidamente. No lo debieron hacer, lo han hecho. Y ese pronunciamiento, ese adelanto de opinión, me hace presumir lo que te decía, que van a expedir una sentencia interpretativa para futuro. Donde va a radicar el tema en cuestión es que sí van a considerar si en efecto hubo o no infracción constitucional. Yo creo que ahí la cuestión va a estar dividida, porque si dicen que hubo infracción constitucional por parte del presidente, ciertamente eso puede generar a posteriori, cuando el Congreso se instale, una acusación constitucional. Eso está claro. Ahí está el asunto. Por lo demás, no me preocupa porque ya están jugando a la teoría de los hechos consumados y no va a haber marcha atrás. Van a modular la sentencia a las circunstancias actuales, lo cual discrepo, pero hay que respetar. A ver, hay algo interesante, el voto de confianza, además, que me imagino hoy tendrá que ser de las piezas angulares a analizar respecto de la selección, además de los propios magistrados del Tribunal Constitucional. ¿Qué debería variar? Y esto es un tema que lo toca directamente a usted, porque en su momento también aspiró a este proceso de selección y ha sido muy cuestionado el tema de la invitación. Bueno, lo que ocurre, acá el tema es ideológico. Acá no se está cuestionando a la invitación. Los actuales señores tribunos fueron elegidos exactamente lo mismo y nadie dijo absolutamente. Y los anteriores también. De modo que acá lo que se trata es que como gran parte del poder mediático se siente cómodo con la mayoría, que le conocen en la jerga procesal, la cuatrinca, en el TC, entonces se consideran cómodos y por eso es que quieren mantener el estado de cosas. Para mantener esto han atacado un proceso bajo el argumento de que no hay transparencia. Por Dios, creo que más transparencia, que todas las personas hemos sometido, nuestros nombres han salido a los medios de comunicación, se nos ha criticado, pero como no se nos encontraba a la mayoría nada, lo que fueron es a decir, el proceso es poco transparente. Entonces, ahí dice, porque no podemos formular tachas. ¿Quién le impide al señor Costa, por ejemplo, que decía que no podemos formular tacha? Era uno de los acérrimos defensores de que se mantenga el estado actual o la composición del tribunal. Perdón, las tachas se pueden presentar. ¿Quién impide que se presente algún cuestionamiento a algún magistrado? Ninguno. Todos han sido pretextos para cuestionar el proceso y a la larga para que se mantenga la composición actual del tribunal. Eso es en el fondo, palabras más, palabras menos, la realidad es eso. Y acá he escuchado a muchos candidatos que han venido por este medio, dice, vamos a cambiar porque hay repartijen.
Dios mío, no conocen la génesis de lo que es un poder del Estado como el poder legislativo. La Corte, ahí lo que se hace, se debate, se expresan ideas y luego lo que en la democracia determina, los votos son los que cuentan. Y termino con esto. En todo el mundo, el tribunal mayoritariamente se elige por el poder legislativo. ¿Y cómo se elige? Presenta un candidato uno, presenta el otro, se concilian, ¿quién está de acuerdo o no está de acuerdo? Sí, yo voy a estar de acuerdo con tu candidato en la medida que tú también valores mi candidato y no lo descalifiques ni lo estigmatices. Eso es el consenso que se llega en la Corte, y termino, la Corte Suprema de los Estados Unidos. ¿Quién lo elige? A propuesta del presidente lo elige la representación nacional. ¿De qué estamos hablando? Acá se quiere cambiar, se le quiere engañar al pueblo que acá tenemos una forma perversa cuando no es así. Es una fórmula que en el derecho comparado subsiste y subsistirá. Ahora, con un Congreso que demostraba que no solo la justicia estaba politizada, sino directamente este proceso de selección, y con todo el escenario que se vivió el propio 30 de septiembre, lo oportuno y que nos hubiera evitado seguramente la situación en la que estamos hoy, ¿no habría sido detener precisamente la selección cuando se tuvo la oportunidad de hacerlo? Bueno, mirando un poco atrás, Claudia, tú me preguntas si hubiera sido detener, pero detener por el capricho de un señor que está en el poder, ejerciendo ahorita el poder fáctico del Estado. O sea, a él no le gusta y por lo tanto hay que detener. Perdón, eso es invadir la soberanía, las competencias del otro poder del Estado. Eso es convertir el Congreso de la República en mesa de partes de la República, porque no hay poder de deliberación. Y esto debieron hacer los congresistas, hacer valer sus fueros cuando vino el tema esto de la propuesta legislativa y que no le cambien la esencia, ¿recuerda usted? Entonces, desde allí debieron ellos alarmarse que lo que se venía era esto para tapar, para cerrar el Congreso, generar este enfrentamiento, y a la larga lo que ha hecho este señor quiere hacer reformas políticas sin tener bancada, y además, fíjese que no hay Congreso, tenemos 2 meses sin Congreso, y la incompetencia a todas luces y los actos de corrupción ciertamente salen a la luz todos los días y creo que se denuncian en este medio. Entonces, el Congreso de la República... ¿Era netamente una cuestión de gusto, de capricho del presidente Martín Vizcarra? ¿O a mí no me cabe la menor duda que eso. Precisamente que 6 de los 10 postulantes al Tribunal Constitucional registraban denuncias en Fiscalía? Uno de ellos, usted. Yo he sido postulante y es verdad. Por ejemplo, usted sabe que he tenido denuncias todas archivadas, absolutamente todas. No hay ninguna. ¿Y por qué las denuncias que formularon contra mí oportunamente? Yo soy abogado con 25 años de ejercicio. Hay abogados que pierden los casos contra mí y para justificar los honorarios ante sus patrocinados o su deficiente defensa, lo que hacen es formulan una denuncia y todas, Claudia, todas esas denuncias han sido archivadas a nivel de fiscalía. Ni una ha pasado al Poder Judicial. Vale decir que el fiscal, luego de hacer la indagación, las archivó. ¿Qué clase de ilícito penal configura que un cliente no quede satisfecho con la defensa de un abogado? Si las denuncias que usted tiene y que son archivadas son falsificación documentaria, falsa denuncia, usurpación, delitos de estafa, apropiación ilícita, robo, tráfico de influencias y extorsión. Eso no encaja en que en la línea de éxito de un abogado yo no quedo satisfecha con el resultado y entonces voy a denunciar al doctor por extorsión. Tú sabes que varias denuncias de aquellas, o unas, que ya la que yo me he enterado, incluso fue archivada, y como consecuencia de eso, yo ejerciendo mi derecho de defensa, inicié un proceso de querella y adicionalmente un proceso por indemnización por falsa denuncia. Y ciertamente ahí se ha quedado el trámite. O sea, el papel aguanta todo. El tema acá, el hecho que a uno... Ahora, el APRA que lo invitó a usted, ¿sabía de sus denuncias? Porque nosotros hablamos con la congresista Luciana León, recuerdo bastante bien el día que se estaba dando esta situación, la llamamos, y ella no solo lo ratificaba como postulante, pero cuando le hicimos la pregunta de las denuncias que usted tenía, la señora León no sabía absolutamente nada. A ver. Y eso nos da la sensación de que verdaderamente yo lo invito, pero no porque creo en la transparencia que hay detrás de usted, o por lo menos si yo estoy invitando a alguien, me intereso pues para ver qué es lo que tiene en su historial. El señor Martín Vizcarra
para que vean lo que es la denuncia. Una denuncia es un papel firmado por cualquier persona, lo presenta y se acabó. El señor Martín Vizcarra tiene 43 denuncias. Sin embargo, eso no lo hace a él culpable de nada porque está en investigación. Él postuló a ser vicepresidente y fue elegido vicepresidente, ciertamente, en una plancha. Y luego actualmente es presidente. Dime una cosa, el hecho que haya tenido 43 denuncias, ¿lo descalifica para el cargo? Incluso ahora mismo lo descalifica. ¿Acaso no las personas somos inocentes en tanto y en cuanto no se demuestre lo contrario? Pero usted tiene la misma sensación respecto de todos aquellos que consideraron que este proceso de selección no era transparente, ¿o no? Perdón, yo considero que este proceso fue transparente, esto porque, escúchame, no ha terminado. El nuevo Congreso tiene que venir y tiene que pronunciarse respecto al señor Gonzalo Ortiz de Ceballos y luego también respecto a los demás. Claro está, si quiere también puede anular, está su competencia. Yo no voy a decir qué es lo que tiene que hacer. Pero de todas las personas que estuvimos ahí, ninguna tuvimos condenas ni procesos penales. La denuncia per se no significa absolutamente ningún demérito. A ver, somos hombres de leyes. Sí, claro. La presunción de inocencia tiene que ser respetada. Pero hay situaciones, y en pro además, porque todos nos tenemos que subir al carro anticorrupción. Usted tiene dentro del historial amistades peligrosas. Hay una interceptación telefónica donde usted tiene muchas llamadas precisamente con cuellos blancos del pueblo. Precíseme, por favor. Con César Inostroza. ¿Sí? Entonces, esto hace ver la sensación de que se quería capturar una institución tan importante como es el Tribunal Constitucional a través de personajes. No hablo netamente de usted, de muchos de los que están cuestionados en este proceso, que además fue bastante rápido, que se tenía la intención de que, bueno, vamos, hay que hacerlo de una vez, porque tendríamos algo detrás. Es lo que siente muchos, la sensación de muchos de los ciudadanos de a pie, que finalmente terminó en un escenario bastante crítico el 30 de septiembre. Te equivocas, y te voy a decir por qué te equivocas. Porque los señores... El periodo de 6 magistrados del tribunal se venció. En junio, los primeros días de mayo, me parece, del 2019. Sí. Según la ley orgánica del tribunal, el señor Blume Fortini, presidente, en noviembre del 2018 le dice al presidente del Congreso, señor, se va a vencer el mandato de 6 magistrados, implemente usted el mecanismo para elegir y sustituir. El señor Salaverry no hizo, me parece... conformó una comisión y creo que ahí se quedó. Y luego viene otro presidente y le da impulso. Eso es lo que ha ocurrido. O sea, acá no hay cuellos blancos ni nada por el estilo. Y le voy a comentar una cosa. Efectivamente, yo he tenido una comunicación con el doctor, con el ex juez supremo, César Inostroza. El doctor César Inostroza... Preferiría decirle prófugo. No, yo soy abogado, tú también eres abogado y tienes que respetar el principio de inocencia. Sí, te exijo a ti y a todos. Nos ajustamos también a los indicios valorables dentro de una línea de investigación. Mientras no haya condena... ¿Burló el sistema de justicia el señor Inostroza? Para mí sí burló. Es prófugo de la justicia porque yo prefiero catalogar a las personas en la medida, esa es mi percepción. Quien va a determinar si ha fugado o no ha fugado va a ser la sentencia cuando le impongan una condena. Perfecto, pero me ajusto a los hechos. Yo respeto el principio de inocencia. Entonces, lo que yo he hecho es comunicarse. El señor enseña en un centro de estudios donde yo también enseño. Él ejerce una cátedra. Yo dirijo un centro de derecho procesal donde el señor formaba parte y era natural mi comunicación. El actual procurador público del Poder Judicial que está solicitando y a las que todas las voces están diciendo, las gualipoleras están diciendo que mira qué bueno que se anule la sentencia del Tribunal Constitucional respecto a Keiko, tiene más o menos, entra a la web y cuántas fotos tiene con el señor César Inostroza. Entonces habría que también descalificarlo al actual procurador. No recuerdo su nombre, porque ha sido mediático en estos días, tiene también fotos y llamadas telefónicas. ¿Hay que descalificarlo? Ciertamente que no. Nadie puede ser en una democracia, en un país donde se respeten los derechos, ser criminalizado por una comunicación inocua que no significa absolutamente nada y además cuando uno no sabía a qué se estaba dedicando tal persona o cual persona. ¿Usted en ningún momento se imaginó cuál era la situación que se estaba viviendo a través del señor César Inostroza y toda esta red criminal de cuellos blancos? Y para esto ya es un respetado señor, el doctor César San Martín, también tuvo una comunicación. Fíjate, esto es importante. El doctor César San Martín, actual presidente de la Sala, tuvo una comunicación con el doctor César Inostroza
Y en efecto, por eso le abrieron, el procurador lo denunció. La fiscal de la Nación, en una extraordinaria, brillante decisión, ¿qué hizo, Claudia? Archivó, porque considera que no hay delito. El hecho de una mera comunicación no significa per se que hay contenido penal. Perdón. ¿Qué hablaba usted con el señor Inostroza? ¿Perdón? ¿Qué hablaba Cosas usted académicas, y las cosas era, va a venir a la universidad, pues tiene la cátedra tal, doctor, para el Congreso, para coordinar. Eso, si usted ve las comunicaciones, que creo que son 7, son de 10 segundos, 20 segundos. Y no me han podido sacar ninguna conversación porque saben que el contenido no tiene nada ilícito. Y el hecho que yo pueda comunicarme ahorita con usted y luego usted puede ser acusada de algo, puede contener algún contenido penal, ¿me descalifica para algo? Ciertamente que no. O viceversa. Usted se comunica conmigo, la producción se comunica conmigo, y eso no significa que luego seamos responsables de algo, no significa en absoluto comprometer a la otra persona. O sea, por favor, hay que poner las cosas en contexto y no tratar de estigmatizar a las personas por unas simples comunicaciones que ciertamente ni lo han sacado el texto porque saben que no hay ninguna cosa irregular. De modo que yo estoy espantado que en el Perú, por ejemplo, se haga justicia selectiva, ¿no? Se hace justicia selectiva. Todos, por ejemplo, yo también rechazo la persecución. ¿Selectiva sobre quiénes? Sobre los adversarios ideológicos de cierto sector, está clarísimo. Y para muestra te voy a poner un ejemplo. Persecución política. ¿A sí, quiénes? por supuesto. Se instrumentaliza el poder, por ejemplo, ¿Quiénes la son perseguidos políticos en este momento? Todos los adversarios, por ejemplo, todos los árbitros, por ejemplo, han sido víctimas de una satanización y persecución respecto al poder, a la fiscalía. Los 14 árbitros, por favor, imagínense el atropello. Y mire, fíjate, los que están con el gobierno tienen un trato y me voy a poner ejemplo. Y siempre he defendido la prisión preventiva, que es injusta. No quiero yo condenas adelantadas. Todos los fiscales, yo voy a admirar a los fiscales cuando presenten una acusación. No los admira hoy por hoy. Cuando presenten una acusación y esa acusación sea acogida y sea condena. Ahí. Y quiero hacer otro comparativo. ¿No admira usted al equipo Lavajato? Por supuesto que rechazo su trabajo. Por supuesto que rechazo. Y te voy a poner un ejemplo. ¿Quién estaría entonces mejor facultado para poder sacar adelante un equipo tan importante? No, lo que pasa es que los señores, yo no tengo nada en lo personal, pero me parece que su poco expertise en manejar casos grandes, se ha desbordado y lo que han llegado a adquirir es cierta poder mediático. Y he escuchado en las redes ayer una de un ex juez maravilloso que le da un me gustas, que decía, cuando escucho al señor Domingo Pérez, considero que hay que cerrar el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, porque hay que preguntarle a él qué le parece tal cosa, porque él es el superhombre, que solo lo que él haga está bien, y lo que él no hace está mal y lo critica. No voy a usar nombres, pero a ver, eso es una pregunta netamente a usted, que es un hombre de derecho. ¿Qué pasa si en este país no se usa el tema de la prisión preventiva, teniendo además antecedentes clarísimos? Alejandro Toledo, prófugo de la justicia, el propio señor César Inostroza, y quienes además, a través de medidas que no son tan efectivas, intentan burlar el sistema de justicia del Perú y no ponerse a derecho. ¿Cuál sería la delgada línea que no tenemos que cruzar para no distorsionar a la prisión preventiva como última ratio, pero para salvaguardar los intereses dentro de un proceso? Te voy a responder con esos dos ejemplos. El señor Alejandro Toledo se fugó de este país porque le filtraron información de la Fiscalía que iban a solicitar su prisión preventiva. Por eso se fue del país previamente. Le avisaron. Ahí lo que debieron hacer es una medida menos gravosa. ¿Cuál es? El impedimento de salida. En cuanto al señor Inostroza, que me pone usted que dice, él se fugó. A ver, un momentito. La coladera en lo que se ha convertido las fronteras, ¿de quién depende? ¿Del fiscal? ¿Depende del juez? No, depende del Poder Ejecutivo, del ministro del Interior. El señor Inostroza tenía resguardo. ¿Eso quiere decir que el ministro del Interior le abrió la puerta a Inostroza para que fugue? ¿A usted no le consta que hubo una renuncia sobre el particular y con eso quisieron tapar esto? El ministro de ese entonces ¿Cuál es su renunció, teoría, doctor Medina? que lo han ayudado a fugar. Por supuesto, del poder político lo han ayudado a fugar. Yo estoy completamente de acuerdo que es así y estoy convencido, pero espero las investigaciones y que se muestre. Creo que ya las investigaciones han avanzado un poco y han dicho que incluso que ha pagado y qué sé yo, pero
Él, mira, los dos señores, tanto Alejandro Toledo tenía resguardo del Estado. Seguridad del Estado le prestaba seguridad. También el señor Nostroza, pero ambos se fugaron. O sea, lo que quiero es decir, como hay 3 o 4 personas o 2 que se han fugado, entonces a todas las personas que le formulan denuncia hay que meterlos presos. Esa es una lógica irracional y contrario a los derechos fundamentales. Más que todas las personas, son personajes que han formado parte de la historia de gobierno de este país. Hoy Keiko Fujimori, gracias al TC, regresa, por así decirlo, a foja cero. Y yo estoy feliz. Su estado procedimental es... Y yo estoy feliz. Sin ningún tipo de restricción, no tienen impedimento ni nada. Imaginemos, en el plano más maquiavélico, si usted quiere decirle, la señora o se va del país o pide asilo. ¿Cómo distorsionaría o cómo atentaría directamente con lo que podría ser un proceso que no está ni siquiera en una etapa que usted ha indicado, que es la etapa oral? Sin ninguna vinculación, ni directa, ni indirecta, ni colateralmente con la señora Keiko Fujimori, ni con su defensa. Yo particularmente pienso que ella debería pedir asilo político a la luz de los atropellos y la persecución que viene siendo objeto por parte del poder político. Esa es mi opinión. Yo recomendaría que haga eso. Porque acá tengo la sentencia de la que se ha estado hablando y se pretende ahora pedir la nulidad vía una supuesta aclaración. Esta sentencia es una sentencia que solamente lo que ha hecho es ser coherente con la sentencia Ollantumala. A ver, las sentencias del Tribunal Constitucional son cosas juzgadas, inimpugnables y demás. La aclaración que se va a hacer es sobre un tema de forma, más que de fondo. No, sí, es verdad. O sea, como lo están presentando... No querramos tampoco engañar a la gente y decir, bueno, se quiere pedir la nulidad y que regresen a Keiko a cárcel hasta que se subsane el error y probablemente quede nuevamente en cárcel o salga a su casa, porque eso no va a pasar. A ver, lo que ocurre es que en la legislación no establece pedido de nulidad. Lo que establece y se reconoce en el marco normativo es pedido de aclaración. Pero cuando uno pide una aclaración, pide cosas meramente de redacción. Probablemente, por ejemplo, ponen 1998 en vez de poner 2008, el apellido lo han invertido, fechas, cosas así inexactas. Pero aquí no hay coincidencia entre argumentos y decisión, lo que no lo hace ejecutable. Entonces, lo que pasa que los que critican, y he leído al procurador en su escrito ayer, y los que aplauden, quieren tumbarse ese voto. Y el voto es perfectamente coherente. No lo han leído. Porque lo que dice el magistrado Ramos es una cosa interesante. Él suscribe el voto de los señores que declaran fundada, que son 3. Perfecto, declaran fundada. Es como llegar al mismo punto, pero por distintos caminos. Doctor, le pido detenernos ahí, tengo que cumplir con la pausa y vamos a ir a detalle. ¿De acuerdo? Y con paciencia respecto de lo que acabamos de decir. Y además quiero saber cuál es la felicidad que le da que Keiko Fujimori hoy esté libre. Y también quisiera que la señora Susana Viera esté libre. Bien, entonces son 2 felicidades que tendremos que tendremos que comentar a continuación y les va a justificar a quien hablemos claro. Esto es Exitosa, la radio y televisión del Perú. Pausa y volvemos. Gracias, Enzo. 8:37 de la mañana. Zulema, les contamos, es una egresada de Senati, quien ha creado su propio taller de innovaciones para la industria automotriz y distribuye escáneres de diagnóstico a miles de concesionarios. Así como Zulema, tú también puedes romperla y ser un profesional técnico exitoso y con amplio dominio tecnológico, porque donde hay tecnología, siempre hay un experto de Senati que le da vida. Prueba de aptitud ahora mismo, el 15 de diciembre. Y ojo con esto, emprendedores, Caja Trujillo premia a cada uno de los emprendedores por esta Navidad. Tú eliges el regalo, realiza tus operaciones en nuestra red de agencias y canales alternativos. A más operaciones, más opciones de ganar. Informes y restricciones de la campaña en www.cajatrujillo.com.pe. Caja Trujillo, 35 años, impulsando a los emprendedores del país. Segundo sorteo, 7 de enero del 2020. Ya estamos, 8:38. Doctor Medina, para cerrar de inmediato esta conversación y bueno, comprometerlo a poder tenerlo en otro programa, seguramente en el de la noche, para seguir debatiendo cada una de las cosas que ha planteado el día de hoy. Remitámonos, ¿le parece a lo que podría ser ya, y con esto cerrar, la formalización de la prisión preventiva para el señor Villanueva? A ver, 2 cositas.
te voy a responder y luego toco lo que quiero. El señor Villanueva, yo siempre estaba en contra de la prisión preventiva. Y también estoy en contra del señor Villanueva de la prisión preventiva. Y estoy de acuerdo que le den solamente esto y a los fiscales ese trato desigual. Al señor Villanueva, cuando se le capturó, se le llevó con un trato VIP, sin chaleco. A la señora Keiko Fujimori con chaleco. Fíjese que el poder político no trata de manera diferente a iguales. Y te explico, en el caso de la sentencia del Tribunal Constitucional, que nadie ha advertido, acá hay un error, pero no de los tribunos, sino del relator. ¿Por qué? ¿Qué pasa? La señora, para que tu público entienda, la señora Keiko denunció 4 violaciones de 4 derechos fundamentales. Defensa, prueba, motivación y libertad. En cuanto a... Me voy a detener en la motivación. En la motivación hay un empate técnico. ¿Por qué? Porque los señores Blume, Ferrero y Sardón dicen fundada. Los señores Eloy, Ramos y la doctora Ledesma dicen improcedente. Ramos dice infundado, o sea, ese voto no cuenta, hay 3-3. Y cuando hay empate técnico, acá hay un empate de ponencias, el voto del presidente vale doble en estricta aplicación del artículo 10.a del reglamento normativo del tribunal. Entonces, lo que tiene que hacer el relator en este momento es dar una razón y decir que respecto a esa violación, también la sentencia, este documento constituye sentencia y que se declara fundada. Y con lo cual nos quedamos que se ha declarado fundada por violación al derecho a la libertad individual y motivación de resoluciones judiciales. En consecuencia, nos quedamos que de los 4 habrían sido amparados 2 derechos, ¿verdad? En cuanto a la motivación, y todos dicen que el error es la motivación del doctor Ramos es incongruente, nada más falso y alejado de la realidad. Lo que ha dicho el doctor Ramos es que el tema de la obstrucción como tal no tiene que ser estática. No tiene que ser... No, eso no lo dice. Por favor, lo que dice que es desde que se ha detenido y para detener la Fiscalía acumuló harta prueba. Por lo tanto, ella... Si ya tiene la prueba la Fiscalía, ¿ella qué puede obstruir? Dice. Y en todo caso, se han dado, desde que se ha detenido 13 meses o 14 meses, han ocurrido actos de investigación que ya la Fiscalía tiene asegurada la prueba. Por lo tanto, no puede mantenerse. Y dice, efectivamente, lo que corresponde es probablemente una cesación. Pero dice, mantener esta situación es ir en contra de lo que dice la Corte Interamericana del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y por eso justifica y entra y dice, estoy de acuerdo que se ha violado el derecho a la libertad individual. O sea, no hay las contradicciones que quieren hacer aparecer. A la expectativa vamos a quedar de esta aclaración que recae netamente en manos del procurador. Doctor Medina, nos ha ganado el tiempo. Le quiero agradecer por haber estado aquí y lo invito en otra oportunidad para seguir compartiendo puntos de vista. Claro que sí, encantado. El doctor Wilber Medina.